Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la electrodinámica. La electrodinámica es la rama de la física que se atiende a todo lo relacionado con el movimiento de las cargas eléctricas. La electrodinámica abarca lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas que recorre un material. Para una mejor explicación, hablar sobre la primera imagen. En la primera imagen podemos ver que tenemos dos placas metálicas que tienen diferente potencial eléctrico. Al unirlas mediante un conductor, este produce un desplazamiento de la carga que va desde la placa mayor hasta la placa menor. Podemos observar en la imagen que nos indica lo que les acabo de decir, la placa mayor que tiene mayor potencial, al unirse con un conductor, el flujo de las cargas positivas bajan hacia abajo hasta llegar hasta el menor potencial. En la segunda imagen podemos ver demostrado el desplazamiento de un conjunto de cargas o de un flujo de cargas entre dos puntos que la podemos denominar como corriente eléctrica. Ahora vamos a hablar sobre la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para un mejor entendimiento vamos a ver cómo se representa la intensidad de corriente eléctrica, la carga eléctrica y el tiempo, y también su unidad de medida. La intensidad de corriente eléctrica se la puede representar con una I y su unidad de medida son los amperios. La carga eléctrica se la puede representar con la letra Q y su unidad de medida son los columpios. El tiempo se lo puede representar con la letra T y su unidad de medida siempre van a ser los segundos. También en la intensidad de corriente eléctrica abarca lo que son los materiales conductores de la electricidad. Los materiales conductores de la electricidad permiten a las cargas eléctricas desplazarse fácilmente por su interior. Algunos materiales que podemos encontrar en estos son el cobre, la plata o otros metales. Ahora vamos a hablar sobre los materiales aislantes, aisladores o dieléctricos. Estos ofrecen una gran dificultad al desplazamiento de las cargas eléctricas por todo su interior. En estos podemos encontrar lo que son el ámbar, el vidrio, el papel, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar sobre la corriente continua. La corriente continua son las cargas eléctricas que se desplazan siempre por el mismo sentido. Por ejemplo, las que suministran a las pilas o la dinamo de las bicicletas. Ahora vamos a hablar sobre la corriente alterna. La corriente alterna es el sentido del desplazamiento, de las cargas, porque siempre va a variar en el tiempo. Por ejemplo, la que suministramos en la red eléctrica, la que llega a nuestras casas. El circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que pueden circular una corriente eléctrica. Los elementos del circuito eléctrico son: generador, elemento capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. 2. Receptor, elemento que transforma la energía eléctrica en otras formas de energía. 3. Interruptor, elemento que abre o cierra el circuito, de modo que impide o permite el paso de la corriente eléctrica. 4. Conductores, cables que unen los distintos elementos del circuito y permiten la circulación de la corriente. En el sentido de la corriente eléctrica existen dos: sentido real. Este se basa en que circulan cargas negativas por el interior del conductor. Estas cargas circulan desde el polo negativo del generador al positivo a través de los conductores. Sentido convencional. Considerada que circulan cargas positivas por el interior del conductor. Estas cargas circulan desde el polo positivo del generador al negativo a través de los conductores. Los símbolos eléctricos son cable conductor, interruptor, pila, amperímetro, volímetro, resistencia. Asociación de resistencias. La asociación de resistencias es una única resistencia equivalente cuyo valor se determina a partir de las magnitudes de la resistencia individuales asociadas y del esquema de conexión. Como siguiente punto tenemos resistencias en serie. Cuando la corriente que circula por todas las resistencias de una asociación tiene la misma intensidad,
se dice que estas están conectadas en serie o en cascadas. Como siguiente punto también tenemos resistencias en paralelo. Varias resistencias asociadas están dispuestas en paralelo cuando entre los extremos de todas ellas existe una misma diferencia de potencial. Esto, sin embargo, por cada una circula una intensidad de corriente diferente. Y como último punto tenemos asociación mixta. Es una combinación de ambas. Es común calcular la resistencia equivalente y calcular la resistencia equivalente de cada asociación en serie o en paralelo, así sucesivamente hasta que quede una única resistencia. La ley de OHM. La ley de OHM se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La unidad de su medida es la resistencia igual a voltio dividido para la intensidad. El significado de las siglas V y R es V, diferencia del potencial voltios, I, intensidad amperios, R, la resistencia eléctrica ohmio. La fórmula alternativa es voltios es igual a intensidad por resistencia eléctrica. Los instrumentos que se utilizan en la ley de OHM son amperímetro, instrumento que mide la intensidad de corriente. Voltímetro, instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Polímetro, instrumento que mide distintas magnitudes eléctricas como intensidad, diferencias de potencial o resistencia.